Bienvenidos al curso de psicología. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase dedicada para chicos de secundaria como tú. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con un proceso mental al que denominamos afectivo o también afectividad. Chicos, cuando nosotros hablamos de los procesos mentales, al iniciar las sesiones de psicología, hablábamos acerca de procesos mentales que tenían que ver con qué, con el poder otorgarle orden a la realidad o también con aquellos que nos hacían comprender esa realidad de forma incluso académica. Cuando hablábamos de ello nos dirigíamos a los procesos cognitivos, que son los que propiamente van a hacer que nosotros podamos representar toda la realidad que está a nuestro alrededor y le podamos dar sentido a lo que captamos. Pero fuera de esos procesos también encontrábamos un segundo grupo, que es precisamente el de los procesos afectivos, entendiéndolos como aquellos procesos más subjetivos que van a ordenar mi mundo interior y que van a permitir que yo siente una postura a favor o en contra de lo que está fuera de mí. Cuando hablo de afecto o afectividad, tiene que ver con la susceptibilidad que tiene el individuo. ¿Para qué? Para ser afectado. ¿Por qué? Por los estímulos ambientales. Y esto genera dentro de nosotros una actitud o de rechazo o una actitud de aceptación. Muy bien, debemos de aquí enfatizar entonces dentro de la definición que cuando hablamos de procesos afectivos estamos hablando de un proceso dinámico. También debemos de enfatizar que nos sirve para qué? Para ordenar, como lo dice aquí, nuestro mundo interno y por supuesto también para poder relacionarnos. Eso es lo que yo voy a colocar. Ojo, esto es una fija, sí o sí tengo que tener el contenido bien claro de la definición. Perfecto, sigamos entonces, vamos a las características. Cuando hablo acerca de las características de los procesos afectivos, me remito a que todos mis procesos afectivos, desde mis emociones hasta mis sentimientos, mis estados de ánimo, mi pasión o mis pasiones, tienen que ver con qué? Con la intimidad, en el sentido de que los procesos afectivos son procesos únicos, que yo los vivencio de una manera y que tú nunca vas a poder vivenciarlos de esa misma manera, porque si yo te diga estoy triste y tú me digas descuida, todo va a salir bien, también comprendo tu dolor, jamás vas a poder experimentar en la misma magnitud, en la misma intensidad lo que yo siento. A eso se refiere. Son procesos entonces subjetivos. ¿Por qué? Porque son íntimos, dependen de mí, de cómo yo me haya formado también, de mi personalidad, de cómo yo vea el mundo en general. Bien, hablemos también de una segunda característica, de la característica de la profundidad. ¿Qué quiero decir con que los procesos afectivos son profundos? Me refiero a la significación o importancia que tienen esos procesos afectivos. Hay procesos afectivos que tienen mayor relevancia para mí que otros, o mejor dicho, hay ciertas experiencias que tienen mayor relevancia para mí que otras experiencias. Podría para mí tener mucha significación o importancia en el amor que me han brindado mis padres. Podría tener para mí poca importancia o poca significación tal vez el que las demás personas no me reconozcan, porque tal vez he crecido bastante sólido o sólida en el aspecto de que de la confianza. Por lo tanto, lo que digan los demás lo tomo en consideración, pero tampoco es que me afecte tan significativamente. Cuando hablo de la profundidad, hablo de cómo estos procesos afectivos, ¿no?, van a sentar la relevancia de un acontecimiento que yo he vivido. Muy bien, por último, dentro de este primer bloquecito de características tenemos aquí a la amplitud. ¿Qué será la amplitud? Vendrá a ser la influencia que tiene mi proceso afectivo sobre la personalidad. Por ejemplo, un proceso afectivo puede ser bastante corto, poco duradero. Es el caso de las emociones. A diferencia de los sentimientos que se prolongan a lo largo de qué? A lo largo del tiempo. Pero todo eso que yo voy vivenciando va a sentar o va a dejar una huellita ahí. Y esa huellita yo la voy a albergar dentro de mí y con eso voy a ir configurando lo que soy. Lo que soy es la suma de mis experiencias
más mi base biológica. Me compongo por una base biológica y eso no lo puedo eludir. Herencia, maduración, es algo que no puedo cambiar. Pero mi experiencia o la experiencia que tengo yo con el exterior también va a determinar lo que soy yo como persona. Por ejemplo, si de pequeño era la persona más feliz del mundo, mis padres me amaban y todas las personas me reconocían, tal vez me tocó luego de la infancia salir ¿a dónde? Al colegio, ¿no? Y no tuve buenas experiencias, tal vez por ahí pasaba momentos desagradables ya que me hacían bullying o era sujeto de maltrato por alguno de mis compañeritos X, ¿no? Entonces, eso va a hacer que esas experiencias buenas que yo tuve dentro de mi infancia cambien o que modifiquen, en este caso, ¿qué? Mi personalidad, lo que yo era. Si era una niña muy optimista por la vida, entonces ahora ya no, voy a cambiar y voy a ser un poco pesimista, creo, o no tengo confianza en los demás, ¿no? Las experiencias determinan lo que somos, por eso es muy importante este tema de los procesos afectivos. Y cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de cómo estos procesos afectivos, desde las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones, afectan en la construcción de mi personalidad. Por otro lado, también tenemos la polaridad. ¿Te has dado cuenta de que al amor siempre le va el odio también? Amor y odio son dos sentimientos, pero contrapuestos. Cuando hablo de la polaridad, su mismo nombre lo dice, polo. Tiene que ver con qué? Con que siempre existen procesos afectivos positivos y procesos afectivos negativos. En otro lugar, vamos a tener a la intensidad como otra característica indispensable de mis procesos afectivos. Así, voy a definir esta intensidad como ¿qué? Como la respuesta fisiológica en mayor o menor proporción que van a ¿qué? Que van a efectuar o que van a ocasionar mis procesos afectivos. Entre una emoción, la ira, y entre un sentimiento que puede ser, en este caso, ¿cuál? El amor. La ira es un proceso sumamente intenso, el amor también, pero el amor es algo un poco menor en cuanto a lo que es respuesta fisiológica, ¿no? Cuando yo estoy con ira fisiológicamente hablando se nota porque mi expresión cambia, me pongo rojo porque la sangre se acumula en ese lado, mi jugo gástrico incluso se empieza a secretar en mayor proporción, hasta la postura me transformo. Claro, el amor también es un sentimiento duradero y bastante influyente, pero en cuanto a respuesta fisiológica, física, de cómo cambia mi organismo, no tiene tanta respuesta. Ojo, en general, todos los procesos afectivos tienen intensidad, en mayor o en menor medida, pero tienen intensidad. Por último, característica de todos los procesos afectivos, temporalidad. Así como llegan, se van. Todos mis procesos afectivos, el odio, también las emociones, el estar alegre o el estar triste o el estar iracundo, todo eso viene y se va. Claro, salvo por algunos procesos que son más duraderos, que podría ser el estado de ánimo y la pasión, ¿no? La pasión es más prolongada que todos estos procesos que estamos mencionando, ¿no? Emociones, sentimientos, estados de ánimo. Pero aún así podrían modificarse, ¿por qué no? Claro que las pasiones también se vinculan a lo que vendría a ser la actividad que yo realizo, ¿no? Por ejemplo, la persona que está apasionada con ¿qué? Con ser corredor olímpico, difícilmente deja eso, porque es algo que perdura hasta el final de sus días. Bien, chicos, entonces, en conclusión, mira aquí otra de tus fijas, características de quién, de los procesos afectivos: intimidad, profundidad, amplitud, polaridad, intensidad y temporalidad. Es todo lo que tienes que anotar. Ya sabes a qué nos referimos con cada una de estas cuestiones. La ira, ¿qué generaba a nivel fisiológico? Recuerda, cambios en qué, cambios en lo que vendría a ser la presión sanguínea, lo que vendría a ser también el secretar más jugo gástrico, etcétera. Eso tiene que ver con qué, con intensidad. También veíamos a la intimidad, que era la característica que decía que estos procesos afectivos eran sumamente ¿qué? Subjetivos. Solo yo los experimentaba, los demás también los experimentan, pero jamás lo van a poder experimentar como yo. La tristeza, la ira, yo la experimento de una manera única e irrepetible. A eso se refiere. Profundidad, hablaban acerca de la importancia o no que tienen estos procesos sobre mi conducta. La amplitud, hablaba acerca de cómo influencian estos procesos dentro de la formación de ¿qué? De mi personalidad. La polaridad,
Hay ¿qué? Procesos afectivos positivos y negativos, a eso se refería. Agradables y no tan agradables. Hay también dentro de los procesos afectivos intensidad, ya sabemos qué es. Y por último hay polaridad. ¿Entendido por qué? Por la duración de mis procesos. Muy bien, vamos ahora a los componentes de mis procesos afectivos. ¿Cuáles son los componentes de mi proceso afectivo? Número 1, componente subjetivo. Hay un sujeto que es el que experimenta. Mira, fíjate aquí. Además, en el segundo componente vemos el componente conductual, que sería lo que hace el sujeto. Yo no puedo ver tu alegría, yo no puedo ver tu tristeza, no puedo ver tu ira, porque no son como personitas que están dentro de ti, sino que yo lo único que puedo ver son tus manifestaciones. Por eso aquí arriba tienes los famosos emojis, lo que tienes en el Facebook, lo que tienes en el WhatsApp. Los emojis son ¿qué? Son expresiones faciales que detrás tienen un proceso afectivo vinculado fundamentalmente con ¿qué? Con las emociones y con los sentimientos. Así es, si te has dado cuenta, ¿verdad? Vamos entonces con lo otro que vendría a ser el componente fisiológico, como lo dijimos. Es también una característica importante que se vincula a la intensidad. Todo proceso afectivo tiene alguna modificación interna en mí, fisiológicamente hablando. Sobre todo, ¿quiénes? Las que son más biológicas, las famosas emociones. Muy bien. Hasta aquí creo que no hay ninguna pregunta, pero por si acaso vamos a colocar un ojito. Y en el ojito dice, los procesos afectivos se suelen vincular a ¿quién? Estos de aquí se suelen asociar a otra palabra que se denomina afectividad. ¿Qué significa afectividad? Viene de afecto. Y el afecto o afectividad significa ser susceptible. ¿Ser susceptible de qué? Ser susceptible de que algún estímulo me cause ¿qué? Me cause alguna respuesta. Susceptibilidad, afectividad, ¿tiene que ver con qué entonces? Con el hecho de que todos los seres humanos somos ¿qué? O tendemos a ¿qué? A ser afectados por el ambiente. Y como somos afectados por el ambiente y no somos máquinas nada más que procesan información y solo tienen procesos cognitivos, esa respuesta puede ser, ¿no? Positiva, puede ser negativa, agradable o desagradable. De eso se encargan los procesos afectivos también, ¿no? De que nosotros tengamos una valoración de este tipo frente a algo que nos afecta. Positivo, negativa, agradable o desagradable. Perfecto. Creo que hasta aquí ha quedado más que clara esta parte. Vámonos ahora con los tipos de afecto. Y ustedes se preguntarán, tipos de afectos. Habíamos hablado de los procesos afectivos. ¿De quiénes son esas características? De todos estos afectos en general. Ok, si hablo de los tipos de procesos afectivos o de afectos, voy a tener en primer lugar a las famosas emociones. De ahí viene emoji. Dice aquí emociones. ¿Por qué se característica? ¿Por qué se caracterizan? Son más intensas, tienen corta duración y son biológicas. Hijo, cuando nosotros como especie aparecimos, no habíamos desarrollado todavía que el lenguaje. Eso implica que nuestro pensamiento está bastante limitado, porque el pensar y el lenguaje se asocian. Sin embargo, cuando desarrollamos el lenguaje es que empiezan a aparecer nuestros procesos mentales más complejos, sobre todo en el ámbito cognitivo. Pero antes de nuestros procesos cognitivos tan desarrollados que tenemos como seres humanos, es decir, los superiores, hablamos acerca de las emociones, que tienen su base en el famoso sistema límbico, que se encuentra en la capa más profunda de nuestro cerebro. Eso explicaría por qué, incluso antes de adquirir el lenguaje articulado, nosotros ya nos comunicábamos a través de señas, a través de qué, de respuestas más físicas. Cuando estábamos en qué, cuando estábamos en peligro, o tal vez el llanto cuando estábamos ¿qué? Tristes o deprimidos. Las emociones han servido a lo largo de la historia evolutiva para que los seres humanos, nosotros, tú, yo y todos en general, se puedan adaptar al medio ambiente. Ojo, las emociones son fisiológicas, son físicas, son biológicas. Las tienes desde que naces sientes miedo, desde que naces sientes, en pocas palabras, pero cuando te digo sientes, no hablo de tu proceso cognitivo de la sensación, sino más bien de tu proceso subjetivo. ¿De qué? De los procesos afectivos. Y aquí sobre todo las emociones. Muy bien, vamos a ver entonces que las emociones se caracterizan por estas tres cuestiones. En el caso de los sentimientos, la diferencia más grande que tenemos es que las emociones llegan y con la misma se van. Por eso decimos que son ¿qué? Que son de corta duración. Te subes a un juego mecánico
¿Y cuánto te dura aquí el miedo? ¡Ah! Segundos, algunas veces minutos, ¿verdad? Un minuto te dura, bajas y ya estás normal. Te molestaste con tu compañero porque tal vez no te quiso prestar el borrador. Ah, ya, así estamos, ¿no? Ya, nunca más contigo. ¿Cuánto pasó para que te volvieras a amistar? Ni 2 horas, ¿cierto? Ya están conversando, ya se están riendo nuevamente. Por lo tanto, las emociones eran, ¿qué? De corta duración. Pero mis sentimientos son de duración bastante más prolongada que mis emociones. Otra cuestión que diferencia a mis emociones de mis sentimientos es que mis emociones son sobre todo biológicas. Mira aquí. En cambio, los sentimientos son más sociales, a punta. Ok, pero los sentimientos también tienen menos intensidad. ¿Qué significa eso? Que tienen menos respuesta de tipo biológica o fisiológica, mejor dicho, fisiológica. Así es. En el caso de los sentimientos decimos que son más sociales porque la cultura los moldea. El amor en Francia, el amor en el Perú, el amor dentro de China no se expresa de la misma manera. En el Perú el amor se expresa libremente y las personas salen a la calle y no tienen temor de demostrar lo que sienten, pero en China no es tan sencillo. En sociedades más tradicionales conservadoras como las de Medio Oriente, igualmente no sucede de la misma manera. Sí, está ahí el amor presente, todos nos enamoramos, todos sentimos el amor como un sentimiento, pero la expresión que tienen estos procesos afectivos dependen fundamentalmente de ¿qué? De la cultura. A eso es a lo que me refiero. Muy bien, veamos entonces ahora otro proceso afectivo que es el estado de ánimo. ¿Cómo te encuentras cotidianamente? ¿Te encuentras óptimo o te encuentras pesimista? ¿Eres optimista o eres pesimista? ¿Cuál es tu estado de ánimo? En pocas palabras, ¿cuál es el proceso afectivo que define de manera constante el cómo te comportas cotidianamente? Es el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene detrás ¿qué? Que es el fundamento, la base de ¿qué? De lo que tú conoces como personalidad. Dime cuál es tu estado de ánimo y te diré cómo eres, ¿verdad? El estado de ánimo es un proceso afectivo mucho más duradero, ojo, mucho más duradero, y se vincula sobre todo con la amplitud. Tiene que ver con tu personalidad. El estado de ánimo es una mezcla entre el temperamento, es decir, lo biológico, y lo social. Es la base de tu personalidad. Y depende íntegramente de qué, de las vivencias y experiencias que hayas tenido. Hay dos estados de ánimo bastante comunes. Uno es el optimismo y otro es el pesimismo. Claro, todos los días nosotros nos comportamos de una manera regular, ¿no? Podríamos hacer nuevas cosas, pero siempre hay personas que tienden a ser que tranquilas, como lo decimos, ¿no? Y personas que tienden a ser más extrovertidas. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estado de ánimo. Cuando decimos Juanito es demasiado que alegre, extrovertido, tiene un estado de ánimo que optimista. Entonces su personalidad es así. Cuando yo digo estado de ánimo, en realidad lo que estoy diciendo también es la personalidad de tal persona es así, ¿no? O es de otra manera. Es optimista o es pesimista, efectivamente. Vamos entonces a hablar de una última cuestión, que vendría a ser la pasión. ¿Qué es una pasión? ¿Qué son las pasiones? Son procesos afectivos de gran ¿qué? Mira aquí, de gran amplitud y de gran profundidad. Dos cuestiones fundamentales, amplitud y profundidad. ¿Dónde están? Amplitud, es decir, influencian en la personalidad. Profundidad, tienen una significación o importancia muy importante en nuestra vida. Ok, además de ello, las pasiones nos orientan o positiva o negativamente. Claro, una alta pasión sería el ejemplo de ¿qué? De los futbolistas o beisbolistas o en general todos los atletas, ¿no? La alta pasión que siguen lleva a que su vida se oriente de una manera saludable. Es un giro de 360 grados, ¿no? Igual que en el caso de los científicos, en el caso de aquellos que realizan su profesión con ahínco. Ok, pero también hay bajas pasiones, como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción. Las bajas pasiones nos llevan a ¿qué? A poner en juego nuestra vida. Hasta aquí la sesión del día de hoy, espero te haya gustado. Hemos hablado acerca de los procesos afectivos, por lo cual nuestra tarea también está vinculada a las 15 preguntas de Hazlo tú mismo. Recuerda, siempre tienes tarea y esa tarea son siempre 15 preguntas de la parte de Hazlo tú mismo. Conmigo será hasta otra oportunidad, cuídate bastante, nos vemos, chao chao, un abrazo a la distancia.